Padre bueno, Señor Jesús, dador de toda misericordia, de toda bondad, de toda gracia. Gracias, Señor. Señor, estamos aquí en tu presencia, Padre. Sí, Padre. Gracias, Señor. Señor, para mostrarte de qué lado estamos. Amén. Señor, para decirte que a pesar de todas nuestras fallas, errores, dificultades y situaciones, nosotros, Señor, te amamos. Amén. Amén, Señor. Amén. Señor, y queremos darte lo mejor de nosotros. Amén. Señor, sabemos que para empezar somos una falla, Padre. Amén. Que por tu gracia, Señor Jesús, tú nos has escogido, Sí, Padre. Padre. Amén, Señor. De entre el mundo, Padre bueno, de entre la injusticia, Padre Santo, tú has hecho crecer el lirio, Padre bueno. Amén. Nosotros, Señor, somos pequeños lirios, Padre Santo. Tú eres el lirio de los valles, la rosa de Sarón, el más bello entre los 10.000, Señor Jesús. Señor, venimos aquí con un corazón contrito y humillado a adorarte, a glorificar tu nombre, Padre Santo. Señor, permítenos tener la mejor disposición para escuchar tus escrituras. Permítenos, Señor, dejar atrás, a un lado, cualquier cosa que sea contraria a tu palabra, Señor. Padre. Gloria a ti. Venimos aquí, Señor, a hablar palabras de hombres, Señor Jesús.
sino que venimos a hablar de tu sagrada escritura, de tu palabra indeleble, de tu palabra infalible. Señor, confiamos en tus promesas y las queremos hacer presentes en nuestras vidas. Queremos hacerlo creyéndote, Señor, creyendo en cada palabra que tú nos has dicho. Señor, permítenos tener, Señor, la madurez para entender tu palabra en esta noche. Lo pedimos y lo rogamos con acciones de gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Y hoy quise traer una enseñanza que el profeta de Dios tituló Cristianismo contra idolatría. Amén. Quiero leer lo que dice el profeta, el respaldo del mensaje. Dice: ni por un momento traigo un mensaje al pueblo para que ellos me sigan o se unan a mi iglesia o para iniciar algún compañerismo y organización. Yo nunca he hecho eso y nunca lo voy a hacer. Yo no tengo ningún interés en esas cosas, pero sí tengo interés en las cosas del pueblo de Dios. Y si yo puedo llevar a cabo solo una cosa, estaré satisfecho. Esa cosa es ver establecida una verdadera relación espiritual entre Dios y el hombre, en la cual el hombre llega a ser una creación en Cristo, lleno con su espíritu, y que viva de acuerdo a su palabra. Yo invitaría, suplicaría y advertiría a todos a que escuchen su voz en este tiempo y a que rindan sus vidas completamente a Él, así como confío en mi corazón que yo le he dado de mí todo a Él. Amén. Que Dios los bendiga y que su venida regocije su corazón. Amén. Vamos a ir a las Escrituras. Amén. Vamos a tomar dos escrituras. Vamos a leer la primera y vamos a tomar asiento después. Vamos a ir a Jeremías, capítulo 7. Amén. ¿Cuántos le aman a Él? Amén. Amén. Jeremías 7. Vamos a leer desde el versículo 10 hasta el versículo 18. Amén. Amén. ¿Lo tenemos? Amén. Amén. Jeremías 7, 10, 18. Amén. Vendréis y os pondréis delante de mí en esta casa sobre la cual es invocado mi nombre, y diréis: librados somos para seguir haciendo todas estas abominaciones. Tremendo. Es cueva de ladrones, y delante de vuestros ojos esta casa sobre la cual es invocado mi nombre. He aquí que también yo lo veo, dice Jehová. Amén. Amén. Andad ahora a mi lugar en Silo, donde hice morar mi nombre al principio, y ved lo que le hice por la maldad de mi pueblo Israel. Amén. Ahora pues, por cuanto vosotros habéis hecho todas estas obras, dice Jehová, y aunque os hablé desde temprano y sin cesar, no oísteis, y os llamé y no respondisteis, haré también a esta casa sobre la cual es invocado mi nombre, en la que vosotros confiáis, y a este lugar que di a vosotros y a vuestros padres como hice a Silo. Amén. Os echaré de mi presencia como eché a todos vuestros hermanos, a toda la generación de Efraín. Amén. Tú pues no ores por este pueblo, ni levantes por ellos clamor ni oración, Amén. ni me ruegues, porque no te oiré. ¿No ves lo que estos hacen en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén? Los hijos recogen la leña, los padres encienden el fuego, y las mujeres amasan la masa para hacer tortas a la reina del cielo y para hacer ofrendas a dioses ajenos, para provocarme a ira. El Señor añada bendición a su palabra. Amén. Podemos tomar asiento. Una palabra un poco filosa. Amén. Amén. Aquí Dios está hablando con Jeremías. Está diciendo que no clame por Israel. Tremendo. Amén. Porque Israel ha caído en idolatría. Israel, su pueblo, en la ciudad santa de Jerusalén, en idolatría.
Amén. Amén. Y en esta noche debemos preguntarnos nosotros que somos el pueblo de Dios. Ojo, Israel nunca dejó de ser el pueblo de Dios, No. pero estaba en idolatría. Amén. Tan estaba en idolatría que le ordenó a Jeremías que no orare por ellos. Tremendo. Tremendo. Entonces debemos preguntarnos, nosotros, pueblo de Dios, pueblo escogido, ¿tenemos algún ídolo en nuestras vidas que no nos deja avanzar? Amén. Porque mire, la hora es avanzar, Sí, Señor. Amén. el tiempo es corto, Amén. el tiempo se hace cada vez más corto. Amén. Amén. Y usted y yo, ¿dónde estamos? Frente a Dios. Amén. 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 Vamos a ir a otra escritura. Vamos a ir al libro de Hechos, capítulo 7. Vamos a empezar leyendo desde el versículo 44. Amén. Hechos, capítulo 7, verso 44. Si me regalas un poco de agua, por favor. Muchas gracias. Cuando lo tengan me dicen amén. Amén. Hechos 7:44 dice la eterna palabra del Señor. Tuvieron nuestros padres el tabernáculo del testimonio en el desierto, como había ordenado Dios cuando dijo a Moisés que lo hiciese conforme al modelo que había visto. Amén. El cual, recibido a su vez por nuestros padres, lo introdujeron con Josué, al tomar posesión de la tierra de los gentiles, a los cuales Dios arrojó de la presencia de nuestros padres hasta los días de David. Este halló gracia delante de Dios y pidió proveer tabernáculo para el Dios de Jacob. Amén. Mas Salomón le edificó casa. Amén. Si bien el Altísimo no habita en templos hechos de manos, como dice el profeta, Amén. el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. Amén. ¿Qué casa me edificaréis? Dice el Señor. Amén. ¿O cuál es el lugar de mi reposo? Amén. 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 ¿Cómo le llaman a él? Amén. Una cosa es tener un lugar propicio para adorar al Señor. Y otra cosa es que ese lugar sea el objeto de adoración. Amén. Amén. Sí, amén, Señor. Por eso Dios tuvo que destruir el templo. Sí, Señor. Amén. Amén. Y es lo mismo con el hombre. Dios envía a su siervo, que es un templo de sí mismo, viviente, Amén. Amén. pero Dios no lo envía para que tú lo adores. Amén. Así es. Dios lo envía para que Él te muestre el camino Sí, correcto Amén. Amén. para adorarle a Él. Amén. Amén. ¿Cuántos le Señor, aman? amén. ¿Cuántos le aman? Amén. Dice el profeta de Dios. Ahora, quiero pausar antes de leer el último verso de esto. Permítanme volver ahora al principio. Dios está reprendiendo a esta gente y diciendo, ni oren por ellos. Amén. Amén. Permítame comenzar en el versículo 16 y leer hasta el 18. Amén. Se está refiriendo a Jeremías. Tú pues no ores por este pueblo, ni levantes por ellos clamor, ni oraciones, ni me ruegues, porque no te oiré. Amén. Amén. ¿Ves que no ves lo que estos hacen en la ciudad de Judá y en las calles de Jerusalén? Los hijos recogen la leña, los padres encienden fuegos y las mujeres amasan la masa para hacer tortas a la reina del cielo y para hacer ofrendas a dioses ajenos, para provocarme a ira. Amén. Mira, Israel sabía que eso era incorrecto, Amén. pero ellos querían provocar a Dios a ira. Sí, Señor. Mira, el que está hablando aquí no es Jeremías, es Dios. Amén. Le está hablando a Jeremías. Amén. Le está diciendo, ellos están haciendo eso para provocarme a mí. a ira. Amén. Oye, tremendo el ser humano tratando de provocar a Dios. Amén. Amén. Sí, Señor. Amén. Dice, ahora pueden ver por la lectura de la escritura que estoy basando mi pensamiento en esta mañana primeramente en la idolatría. Para empezar, hay muy poco escrito sobre la idolatría. No hay muchos libros que expliquen la idolatría, lo que es la idolatría. Sin embargo, el mundo está lleno de ella. Amén. Sí, Yo Señor. pienso que la razón es porque esto nunca realmente le ha sido explicado a la gente.
por no saber lo que sería. Y yo he tenido el privilegio, y ha sido un gran privilegio en mi vida, al viajar, poder ver un poco de la idolatría, para saber lo que es. Y entonces, estudiando la idolatría en estas últimas semanas, la mitología griega y la mitología romana, entonces me trae de nuevo a ver si ellos todavía mantienen esa misma cosa viva. Ver si la idolatría permanece como fue en el principio. Hoy día, al viajar, viendo la idolatría y al ver la manera que comenzó, leyendo cómo comenzó en los primeros días, veo que no ha cambiado. Ahora, yo he estado en la India está llena de idolatría. Ellos tienen allá los que caminan sobre las brasas encendidas, y los otros, creo que la tarde cuando llegué a Bombay, fui recibido esa tarde por alguien me dijo, yo no sabría quién era, simplemente era en el templo de los Jains. Y eran 17 o 7 religiones distintas, y estoy casi seguro que eran 17 religiones distintas que me enfrentaron allí para un reto en la palabra. Y cada una de ellas estaba firmemente en contra de Cristo. 17 religiones distintas. Y nos hicieron quitar los zapatos en el templo y entramos y nos sentaron sobre las almohadas, y tomaría mucho tiempo para contarles todas las galimatias, como diría yo, que tuvimos para pasar, pero el alcalde de la ciudad nos llevó allá. Él mismo era un hindú, lo cual es un maometano, ¿amén? Y Mahoma fue un profeta, y él vino del linaje de Ismael, quien también fue un hijo de Abraham. ¿Amén? Y fue de esta cierta línea que este evangelista de hoy, famoso alrededor del mundo, que huyó de uno de sus hombres, quien le retó a él con una confrontación en la palabra. Y en mi opinión, el evangelista debió haber dicho: yo no tengo dones de sanidad, pero nuestro cuerpo de creyentes sí tiene tal cosa. Amén. Deme usted unas horas y le traeré uno acá. Amén. ¿Ven? Pero desde luego, de haberlo hecho, entonces el evangelista se hubiera descubierto ante todas las organizaciones que lo estaban respaldando. Amén. Y luego él hubiera sido echado. Y luego, pensándolo bien, no creo que yo hubiera dejado que aquel incrédulo triunfara así sobre la palabra de Dios. Si yo hubiera sido derrotado, de todas maneras me hubiera parado firme para demostrar mi fe y mi creencia en Dios, de que Él permanece igual. Amén. Como dijeron los jóvenes hebreos, nuestro Dios es poderoso para librarnos de este horno ardiente. Amén. Pero de todas maneras no nos postraremos ante tus ídolos. Amén. Yo creo que así hubiera sido una cosa más digna. Y por otro lado, siendo él un doctor en teología y bien preparado en las escrituras, como lo es este gran evangelista y un hombre tan poderoso que es, creo que yo los hubiera retado a ellos en base a la palabra. Amén. Si Jesús fue el Cristo o no, o si Mahoma fue el profeta, y lo hubiera probado por su propia Biblia. Amén. Si ese hubiera sido mi llamamiento en la Biblia, como lo es para el evangelista explicar la cosa, yo hubiera tomado esa posición en lugar de huir y echarme para atrás. Amén. Eso no muestra el verdadero valor cristiano, que el que se para allí debe vivir o morir por Dios. Amén. Dios es poderoso para librar. Amén. Creo en eso, y creo que yo le hubiera respondido justo eso. Amén. Pero se olvidan de Bombay, del hombre ciego allí, los mahometanos, esa noche que recibieron la vista de él en la reunión. Eso ellos ni lo mencionan. Amén. Pero de todas maneras hablan de estas personas. Ellos no son hipócritas, ellos son personas sinceras. Tan sinceros como usted y yo, y a veces más que nosotros aquí. Amén. Amén. Ellos no son hipócritas, ellos verdaderamente creen eso y lo practican con todo su ser. Amén. Déjenme decirles una cosita sobre la idolatría. Olvido el nombre del Dios, que es el Dios de los que caminan sobre las brasas ardientes, pero es una estatua inmensa, con algo semejante a la cara humana, una cara labrada como de camafeo. Tiene orejas muy grandes para escuchar todos sus pecados y cuanta cosa más. Y tiene rubíes grandes como aretes aquí de las orejas, que pudiera tal vez costar $500,000 cada uno. Puede ser que más, puede ser que no tanto, pero joyas tan costosas en este ídolo. ¿Ve usted?
y el sacerdote del templo trae al pobre campesino. Él no tiene que ser, es cualquiera, no tiene que ser una persona especial. Este es un hombre común, un campesino que quiere presentar su agradecimiento a su Dios por una buena cosecha. Y al hacer esto, él muestra su fe en Dios al venir al templo y ser bendecido por su sacerdote. ¿Ven? Y luego se prepara para caminar sobre una piscina de brasas encendidas, de varios pies de profundidad y muchos pies de ancho, sopladas con abanicos hasta que se ponen blancas de lo calientes. Ahora, esto no es fingido, es verdad. Él va ante el ídolo, le confiesa sus pecados a este sacerdote, entonces lo rocían con agua bendita y todo eso que el sacerdote ha bendecido. Y luego muchas veces ellos toman un anzuelo grande, un anzuelo de pescar, bien grande, tal vez de media a 3/4 de pulgada, de 1.5 a 2 centímetros. El diámetro desde la punta hasta la parte de atrás del anzuelo, ¿ven? Y él le pone una bolita de agua como el pequeño adorno en el árbol de Navidad, y la bolita la llenan de agua para que sea pesada, y literalmente toman miles de ellos y les traspasan la carne. A medida que les entran en la carne, jalan, sufriendo esa tortura para complacer a su Dios, el ídolo. Ellos no son hipócritas, ¿ve? Luego muchas veces ellos sacan la lengua y tienen una lanza con un tenedor que les traspasa la lengua y la nariz, y así mantiene eso fijo. Toman una aguja e hilo y les cosen la boca. Han dicho cosas erradas, y qué tortura, hermanos, ¿eh? Y entonces se sientan alrededor de esta gran piscina de fuego, sacrifican una cabra para apaciguar al ídolo, ofrendan una vida por sus pecados, y ustedes deberían oír el ruido cuando esa cabra es sacrificada. Ellos confiesan sus pecados sobre ella y matan a la cabra, usando la sangre como una expiación. ¿Ve? No está tan lejano. No está tan lejano en cosas. Ellos entienden que es por sangre. Amén. Pero ellos no entienden cuál es el Dios real. Sí, Señor. Amén. Pero ellos lo están haciendo sinceramente. Ojo. Sí, amén. Ojo. Sí. Amén. Y entonces se sientan alrededor de esta gran piscina de fuego y usando la sangre como una gran expiación, ¿ven? Y entonces si este caminante sobre las brasas se asusta y corre sobre las brasas, trae un reproche sobre sí mismo. Amén. Él más bien tiene que caminar despacio y firme sobre estas brasas encendidas. Y a veces tienen una profundidad de hasta 15 pies, 5 metros. Amén. Estas brasas ardiendo y quizás 15 pies de profundidad y quizás 30 o 40 yardas de largo, de 27 a 36 metros. Y tal vez unos 8 o 10 pies de ancho, de 2,4 a 3 metros. Y están blancas de lo caliente. Y él no tiene puesto más que una telita, que es algo como un taparrabo que tiene envuelto. Y él sale allá con todo esto colgando de él y sangrando, anzuelos de pescar y todo por su cuerpo. Él mismo entra en un frenesí hasta que le sale espuma blanca de la boca. Y aquí viene caminando sobre ese fuego y sale caminando al otro lado, ileso. Pasa por el fuego y sus pies se hunden tal vez así de profundo, hasta las piernas, ¿ven? En el fuego, 2 pies o más, tal vez 60 centímetros a medida que camina, sacando esas brasas rojas prendidas de su carne humana, caminando a través de ese fuego, y sale al otro lado ileso. Usted pudiera revisarle los pies, no hay ni un rasguño de quemadura, ni una quemadura. Y al observar esto y pensar si un sacrificio a un ídolo pagano de sangre de una cabra, acompañado de fe, protege al pagano del fuego, ¿qué hará la sangre de Jesucristo para el creyente en un Dios vivo? Usted dirá mientras está leyendo, mientras yo estaba leyendo, ¿para qué está leyendo todo eso? Justamente para ese final. Amén. Tremendo, amén. Mire, si usted no tiene la fe suficiente en Dios y en la verdad para morir por esa verdad, entonces usted no ha empezado con Dios.
Sí, así es, amén. Mire, esta gente está dispuesta a morir por lo que Sí, cree. amén. Amén. A esta gente no le importa ni siquiera el dolor, nada de eso. Tremendo, amén. Ellos no lo hacen y no van a hacerlo como diciendo, uy, hoy me toca ir allá a las brasas. ¿No? Ellos van con su tranquilidad, Sí, así es. van seguros de lo que van a hacer. Sí, así es. ¿Qué más usted y yo, Sí, Amén. amén. que Ayúdanos. conocemos al Dios verdadero, Amén. que conocemos cuál fue el pago, Amén. que conocemos cuáles son las promesas? Amén. Mire, esta gente, bueno, conocen a un Dios, tienen sus dioses allá, y conocen a un Dios, pero ellos no saben cuáles son las promesas de este Dios, no saben ni siquiera para dónde van. Tremendo. Tremendo. Usted y yo tenemos un camino demarcado, Sí, Amén. amén. bien estructurado. Gloria a Dios. Amén. Tú sabes lo que tienes que Sí, hacer. Señor. Amén. ¿Lo estás haciendo Amén. Tremendo. o estás perdiendo el tiempo en idolatría? Tremendo. Tremendo. Porque la idolatría Sí, Señor, amén. no es solamente adorar dioses ajenos. Así es. Amén. Tú puedes idolatrar y ser idólatra con tu trabajo, Sí, Sí, amén. Señor, amén. con tu estudio, Sí, Señor. con tu familia. Sí, Señor, Porque amén. cualquier cosa que pongas encima de Dios es idolatría. Amén. Entonces pregúntate, ¿qué estoy poniendo encima de Dios yo? Amén. Amén. Esto es una pregunta personal Sí, amén. para cada uno. Amén. Aquí la palabra, el primero que azota es al que la dice. Amén. Amén. Tremendo. Aquí llevamos el oprobio de la palabra. Amén. Eso dicen las escrituras, que llevamos sobre nuestros hombros el oprobio de la palabra. Amén. Y el oprobio es el castigo sobre nosotros de la palabra. Pero la palabra también dice que, claro, el castigo y la corrección pues no nos gustan al principio, Sí, amén. Amén. pero trae grandeza, Amén. trae gloria Gloria a Dios. Amén. Sí, Señor. cuando es bien recibido. Amén. Claro, ¿a quién le gusta que lo castiguen? A nadie, Amén. a ninguno. Es más, a veces uno dice como, "Ay, están castigando. Ay, Señor, cómo duele. Ay, Señor, mi pierna, mis brazos. Tremendo. Ay, Señor, es que me duele aquí. Tremendo. Sí, amén. Amén, así es. Pero debemos llevar el oprobio de la palabra. Amén. 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 Si Gloria a creemos, Dios. al menos si creemos Sí, amén. que eso nos va a servir de algo. Sí, amén. Si usted está aquí y piensa que esto no le va a servir, hermano, las puertas están abiertas tanto para el que entra como para el que sale. Amén. Mire, yo he visto pasar por esta iglesia mucha gente. Amén. Porque aquí no venimos a decir lo que a la gente le gusta o lo que la gente quiere. No, aquí venimos a hablar de la palabra. Amén. Amén. Claro, la palabra dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Amén. Amén. Pero la palabra también te pone aquí. Te dices que tú tienes que estar de acuerdo con la palabra. Amén. No la palabra de acuerdo Amén. contigo. Amén. Si tú quieres venir a hacer culto a tu ego, pues estás en el lugar equivocado. Amén. Porque aquí solo venimos a hacer culto al Dios de la Biblia. Amén. Gloria a Nadie Dios. más. Amén. Aquí no hay hombres más grandes y otros más pequeñitos, no. Aquí es tu relación tuya con Dios. Amén. Aquí eres tú y Dios. Amén. Tú y Dios. Amén. Personalmente, tú y Dios. Amén. Yo y Dios. Amén. Sí, el Señor. Gloria a Dios. Amén. ¿Cuántos le aman a Él? Amén. Dice, y ellos no hacen las cosas a medio ánimo. Amén. Atentos, hermanos. Muchas veces uno hace las cosas, "Ay, ¿qué me toca?". Ellos, y está hablando de idólatras. Atentos, está hablando de idólatras. Amén. Ellos no hacen las cosas a medio ánimo. Amén. Amén. Dice,
puede ser que algunos sí, pero hay verdaderos adoradores genuinos de esas cosas. Sí, amén. Por ejemplo, yo les podría contar historias de cómo esos diablos y esos ídolos obran toda clase de cosas. Hacen que sangre brote de las cosas y de cuanta cosa. Esos son diablos. ¿Ven? Y usted no cree que realmente existe un diablo. Usted no puede creer que existe un Dios. Seguro, si usted no cree que existe el diablo, no puede creer que existe Dios. ¿Amén? Usted tiene que creer lo contrario, el pro y el contra. Equilibrio. Amén. Así que hay un diablo real y él es una persona, no es un pensamiento, él es un ser, él es una persona. Ahora, existen enseñanzas que dicen, el diablo es solo un pensamiento malo que le llega a uno. No es así. El diablo es una persona. Esa misma gente que cree que el Espíritu Santo solo es un pensamiento bueno que le llega a uno, pero no crean eso. El Espíritu Santo es una persona, es la persona de Cristo en forma de Espíritu. Ahora, estos idólatras, y tengan sus escrituras listas para las citas en sus escrituras, ¿ven? Yo quizás me refiera a algunas de ellas en unos momentos en la escritura, ¿amén? Tal vez leamos algunas. Ahora, estos idólatras, postrándose ante su ídolo, creen que el Dios a quien ellos adoran está representado en este ídolo. Ahora, ¿lo entienden bien? Que el adorador no es un hipócrita. Él realmente está contactando algo que está en este ídolo, porque eso no regresa sobre él. Él logra algo, lo consigue de ese ídolo, que es un Dios místico, no uno real. Y muchas veces el diablo se mete en tales cosas, y el diablo a veces se mete en reuniones y se personifica falsamente como Dios. Yo he visto esto en mi ministerio. Mire, esto es muy fuerte. El profeta está hablando de los hindús, pero se voltea y dice, yo he visto esto en mi ministerio. Estamos hablando del séptimo ángel. Dice eso. Yo he visto esto en mi ministerio. Yo también lo he visto en este ministerio, en esta palabra. Hombres queriendo hacer adoración a hombres. Hombres queriendo hacer adoración a imágenes. Hombres queriendo darle más importancia a otros hombres de la que se les debe dar. Claro, el vaso merece honra, pero la honra se la da Dios. Dios se encarga de eso. Usted encárguese de honrar a Dios. Aquí la honra no es para ninguno, sino para Jesucristo hecho hombre. Él, no yo, no William Branham, no Pablo, no Pedro, no Juan. Ninguno de ellos murió en la cruz del Calvario. Fue Jesucristo el que murió por usted y por mí en la cruz del Calvario. Así que hermano, hermana, deje la idolatría a un lado. El que va a venir y lo va a llevar a usted a la gloria no es el hermano Branham, es Jesucristo hecho hombre. El hermano Branham simplemente va a estar ahí paradito diciendo, este te adoró a ti, no a mí, a ti. Porque el hermano Branham decía, yo preferiría ser un tapete, y ser pisado por los hijos de Dios para que pudieran llegar a la gloria. El hermano Branham nunca dijo, yo quiero ser Dios. No. ¿Sabes? La diferencia entre los hombres grandes, realmente grandes, es la humildad. Sí, Señor, amén. Gloria a Dios. Y la humildad no es ser pobre. Quítese y desarraigue eso de su mente. La humildad es saber quedarme atrás para que el otro sea. Amén. Sí, Señor. Me encanta la historia del alpinista
que fueron al Everest. Y estaban subiendo al Everest. Y ya llegaron a un punto donde se estaban quedando sin provisiones, entonces unos tenían que volver para traer provisiones para que los otros subieran. Tremendo, amén. Sí, amén. Y el que estaba llevando a cabo la expedición prefirió quedarse ahí, que los otros subieran. Amén. Y después le preguntaron, oye, ¿tú por qué hiciste eso? Y él dijo, yo hice eso porque ese era mi propósito. Mi propósito no era llegar allá, no, sino que ellos llegaran. Amén. Hacer que ellos llegaran. Ser un escalón en la vida de los demás. ¿Eres un escalón en la vida de los demás? ¿O quieres pasar con botas por encima de los demás? Porque si es así, quiero decirte algo. Estás cayendo en idolatría hacia ti mismo. Amén. Sí, amén. Por algo la Biblia dice, el que quiera venir en pos de mí, niéguese y tome su cruz. Sí, amén. Sígame. Amén. 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 Niéguese. O sea, deje su orgullo. Deje es que yo soy, es que yo estoy, es que yo esto, es que yo lo otro. No, Amén. tú no eres nada para empezar. Amén. Perdón hermanos, perdón. Yo sé que estoy hablando con los hijos de Dios. Amén. Pero para empezar, ninguno de nosotros era nada. Estábamos muertos en delitos y Así es. pecados. Amén. Esa es la palabra de Dios. Amén. Para empezar. Amén. Estábamos Amén. muertos en delitos y pecados. Amén. Amén. Así que aquí, el que venga con ínfulas de yo soy, es que yo soy. Hermano, esa persona ni siquiera ha empezado con Dios. Amén. Así es. A esa persona, Dios le tiene que cambiar el orgullo por humildad. Amén. Señor, así es. Porque tiene un ego muy alto. Sí, Y el ego es una falsa percepción de sí mismo. Amén. 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 Sí, Señor, amén. Así es. Yo he visto esto en mi ministerio. Ahora, recuerden, esto solo estamos enseñando en esta noche. Amén. Y yo quiero que esta iglesia, cuando yo me vaya al ministerio en el campo, quiero que permanezcan con su pastor y permanezcan con la enseñanza que ha sido dada aquí. Amén. Mire, perdón, voy a decir esto. A los que están haciendo adoraciones a hombres, dice el profeta de Dios, manténganse con esta palabra, no la abandonen. Mire, voy a volver a leer lo que dijo. Y yo quiero que esta iglesia, él está en el tabernáculo orando, y yo quiero que esta iglesia, cuando yo me vaya al ministerio en el campo, quiero que permanezcan con su pastor. Amén. Así es. Sí, Señor. Y permanezcan con la enseñanza que ha sido dada aquí. Manténganse con esta palabra. No la abandonen. Manténganse fieles con la palabra. Amén. No importa lo que venga o lo que vaya. Quédese con esa palabra. ¿Ven? Ahora, y solo porque yo me vaya, puntos suspensivos, yo aquí solamente soy uno de los pastores. Amén. El hermano Nebol enseña lo mismo que yo. Por eso vengan igual a la iglesia y escuchen la palabra. Él no está hablando de que escuchen la cinta, él está hablando de que escuchen lo que dice el hermano Nebol, porque es lo mismo que dice él. Amén. Entonces, hermanos de las cintas, que dicen que solo hay que poner las cintas en la iglesia los domingos, están ustedes equivocados. Están ustedes cerrados. Porque si un ministro es un ministro del séptimo ángel, va a decir lo mismo que decía el séptimo ángel. Pero Dios utiliza diferentes palabras, porque si no, entonces hablemos en inglés. Los ministros deberíamos aprender a hablar en inglés todos y hablar exactamente lo que decía el profeta. Sí, amén.
El profeta dijo, digan lo que yo dije. Claro, pero es que el mensaje llegó a diferentes partes del mundo traducido, hermano. Así es. Y perdón, pero hay gente que a través de los años no ha tenido la oportunidad de aprender a hablar inglés. Así es. Amén. Señor. Y perdón, pero es que la gente a la que le hablamos muchas veces no son eruditos. ¿Sí? No son bilingües ni trilingües. Amén. Son personas del mundo Amén. normal. Tremendo. Entonces dejen esas cosas. Amén. Vuelvan a la palabra. Esto no es una pelea de que los unos son esto y los otros son esto. No. Esto es por Cristo Jesús. Amén. Esto no es entre branjamistas y pentecostales. No. Esto es entre usted, Dios y el diablo, hermano. ¿Por cuál se va a parar usted? Así es. Amén. Amén. Padre. Gloria a Dios. Amén. Dice, yo he visto personas entrar en histeria. Gente buena. Ahora, ¿pueden ver por qué no quiero que se venda esta cinta? He visto a gente buena y a gente pentecostal, a pastores que no entendieron. La gente entra en histeria y caen en trance y todo eso, y hacen cosas hasta que finalmente los meten a una institución para dementes. Amén. ¿Ven? Fue porque abrieron su corazón. Ojo, gente inocente, y entraron diablos y se asentaron. Amén. Existe un diablo real. Amén. Estaba leyendo aquí donde vino a puntos suspensivos, creo que fue a Ireneo o a San Martín, a uno de ellos. Algunos de los estudiantes de la Biblia están mejor versados en esto que yo. Tenía sobre la cabeza una corona de oro, un manto blanco y zapatos con enchape de oro, y dijo, soy el Cristo, proclámame. Ese santo no lo hizo. Ese genuino profeta de Dios Amén. se mantuvo firme. Amén. Esperó y le dijo 2 o 3 veces, yo soy el Cristo, proclámame. Él dijo, nuestro Cristo no viene de esa manera. Amén. Amén. Esto es una enseñanza fuerte, Amén. porque no basta solamente que usted sea bueno, de buenos sentimientos, de buen corazón. Usted necesita conocer las Escrituras. Usted necesita saber dónde está parado. Usted necesita conocer su posición Sí, amén. en Cristo Jesús, Amén. para que esas cositas no lo saquen de onda. Amén. Amén. Lo mismo pasó con los mormones, Señor, amén. justamente lo mismo. Y mire, era Satanás disfrazado de un ángel. Sí, amén. Sí, amén. Era un diablo disfrazado de un ángel. Amén. ¿Cuánta gente no hay adorando eso? Sí, Señor, amén. Amén. Tremendo. Mire, seguramente lo que le pasó al indio con la Virgen de Guadalupe fue verdad. Claro, le pasó. Pero era un diablo disfrazado. Tremendo. Así es. Amén. Y mucha gente va detrás de eso. Amén. ¡Ey! Perdón, ya lo dijo el profeta. Ese tipo de ídolos les cumplen a las personas cierto tipo de deseos. ¿Sabe para qué? Para que la gente siga adorando eso. Sí, amén. Sí, Señor, es verdad. Y son diablos engañando a la gente. Amén. Amén, Señor. Y mire, toteados de la risa. Amén. Toteados de la risa. Así es. Porque eso aleja cada vez más a la gente. Amén. Amén. Yo he visto unas cosas que uno dice, Señor Jesús, ¿cómo pueden creer estas cosas? Pero una vez vi que en el inodoro le apareció la cara de un santo. Y entonces se puso allá Tenaz. a la adoración y la vaina salió por noticias. Una cosa que uno dice, pero ¿de dónde sale esto? Sí, amén. Señor. Y claro, yo entiendo que a ustedes les cause gracia y les cause risa. Para esta gente es su vida. Así es. Para esta gente es tan real
como para usted y para mí que Cristo Así vive. es. Amén. Amén. Entonces, debemos pensar si reírnos o tener misericordia, Sí, amén. Amén. Así es. Tremendo. porque es muy fácil burlarse Sí, amén. de la ignorancia del otro. Amén. Así es. Es fácil, como ya dije, pisar con botas al otro, Así es. al que no sabe, al que no conoce. Pero mire, la gracia y misericordia de Jesucristo es tan grande que alcanza tanto al más bajo, tanto al más vil, tanto al más ignorante, como al más erudito. Amén. Gloria a Dios. Amén. Usted podrá decir, no, es que la palabra de Dios vino solo al que no sabe nada. Perdón, pero Pablo era un erudito en las escrituras. Amén. Erudito, Sí, amén. Sí, amén. Sí, Señor. formado en escuela, Señor. podríamos decir ahora. Asistió a todos los seminarios, podríamos decir ahora. Y mira, Dios tenía que cogerlo, tumbarlo de su caballo y ponerlo a comer el estiércol de su caballo Amén. Sí, amén. y a probar el polvo de la tierra. Sí, amén. Así es. Para cuando algún día nos queramos creer grandes, ¿no? Amén. Para cuando algún día queramos creer que somos eruditos, que somos algo. Tremendo. Sí, amén. No, es que yo soy el tremendo. Sí, amén. Oh, es que yo soy. Amén. Y lo dejó ciego. Amén. Y después lo curó parcialmente. Sí, amén. Sí, amén. Y Pablo, el hombre que pasaba y que con su sombra sanaba a los enfermos, que sus ropas sanaban a la gente. Ese mismo Pablo, el gran apóstol Pablo, el gran profeta de la primera edad, le rogaba a Dios para que le quitara la ceguera. Amén. Amén, así es. Amén. ¿Y sabes qué le respondía a Dios? Mira, Pablo era tan grande que Dios, para que no se engrandeciera el hombre, le puso eso. Amén. Eso. Y Dios le respondía, bástate. Sí, amén. Señor, amén. Amén, amén. Amén, sí, Señor. Amén. Mira, un hombre puede caer en idolatría de sus propios dones, de los dones que Dios le regaló. Amén. Amén. Hay muchos, Sí, amén. no solo en el ministerio, también en el mundo. Amén. Así es. Y se ufanan de sus talentos. Amén. Cuando te mueres, se pudre todo. Amén. Si fuiste un deportista muy bueno, tu cuerpo se va a podrir. Sí, amén. Si fuiste muy inteligente, tu cerebro se va a podrir. Así es. ¿De qué te sirve todo eso? Amén. Amén. Señor. Tremendo. Creo que son 68 centavos de dólar que cuesta 86 centavos de dólar. 86 centavos de dólar cuesta tu ceniza Tremendo. Amén. Así es. cuando te creman. Amén. Sí, Señor. ¿Dónde está la grandeza del Señor? Sí, amén. Tremendo. Tremendo. Amén. Como le dijo Dios a Job, ¿dónde estabas tú cuando yo ponía el fundamento? Tremendo. Sí, Señor. Amén. Sí, amén. Tremendo. ¿Dónde estabas tú cuando yo ponía las estrellas en el firmamento? Amén. Amén. Vamos a hablar de grandeza. Oh, Padre. Cuando el Voyager, donde más lejos llegó y tomó la foto de la Tierra, ¿sabes cómo se ve la Tierra en el espacio? Parece una mota de polvo suspendida en un rayo de luz. Ahí, Tremendo. en esa mota de polvo, están todas tus ilusiones, Amén. todos tus Así sueños, es. todas las guerras, Tremendo. todos los grandes hombres. Pero déjame decirte algo, a Dios le plugó que en esa mota de polvo en el universo, que parece sola, viniera el Salvador. Gracias, Señor. Cuando yo pienso eso se me paran los Sí, pelos. amén. Amén. Así como diría el profeta, hoy me siento religioso. Gloria a Dios. Amén.
Porque Amén. el profeta dijo, un alma vale más de 10.000 mundos. Amén. Amén. Y con eso no se estaba refiriendo a esa motica de polvo. Se estaba refiriendo a las galaxias gigantescas. Gloria a Dios. Amén. A Dios le plugó. Amén. Gracias, Señor. Gracias. Pero fue su grandeza, Amén. no tu grandeza. ¿Sabes por qué es su grandeza? Amén. Y no tu grandeza, porque tú haces parte de Dios. Amén. No Dios parte de ti. Amén. Tú haces parte de Dios. Aleluya. Sí, amén. Amén. Señor. Amén. Cuando entiendas que haces parte de Dios, entonces Dios va a poder hacer algo contigo. Sí, amén. Amén, amén. Gracias, Señor. El cuerpo de Dios es el cuerpo más enfermo que existe. Sí, amén. 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 Porque no hemos hallado nuestra posición. Amén. Cuando hallemos nuestra posición, entonces Él va a poder venir en su gloria Amén. y llevarnos con Él. Amén. Amén. Hasta entonces, se humilde. Amén. Porque cuando el hombre se mira a sí mismo, entonces es cuando comienza a fallar. Así es, sí, sí, Amén. sí. Mira al joven rico. El joven rico un día se sintió tan rico, se sintió tan bien, que dijo, alma mía, descansa, Amén. porque tenía muchas riquezas. Amén. Siguiente paso, el infierno. Amén. La misma Biblia dice que Jesús amó a ese hombre. Amén. Sí, así es. Amén. Al que más se le da, más se le Amén. pedirá. Sí, Amén. amén. Sí, Señor. ¿Qué estamos dispuestos a dar por lo que se nos ha dado? ¿Qué estamos dispuestos a entregar de nosotros mismos? Amén. ¿Qué estamos dispuestos a dejar? Amén. ¿Estás dispuesto a perder a tu familia? Tremendo. ¿A tus amigos? Tremendo. ¿Estás dispuesto a perder tu trabajo? ¿Tu sustento? Gloria a Dios. ¿Por creer en Dios? Amén. Sí, amén. ¿O creemos en Dios con un piecito? Hacemos como cuando uno se mete a la ducha. Uno sabe que se tiene que bañar. Entonces cuando hay agua fría, mete el pie. Ay, sí. Yo no meto todo. Yo me echo agüita así suavecita. Con Dios no es así. Amén. Con Dios eres o no eres. Amén. Porque la palabra de Dios dice que al tibio lo vomitará de su boca. Amén. Sí, Señor. Así es. Sí. Con Dios o te metes completo o no te metas. Amén. Sí, amén. Amén. Pero te recomiendo que no seas tibio. Amén. 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 Porque al tibio sí que le va a ir mal. Amén. Amén. Es mejor que fueras frío. Sí, Amén. amén. Sí, Señor. Con eso ya Dios sabe que se mide contigo. Amén. Amén. ¿Cuántos le aman a Él? Amén. Gloria a Dios. Dice, Él dijo, nuestro Cristo no viene de esa manera. Así usted tiene que conocer la palabra. Permanezca en la palabra. Vean, la gran batalla está a la mano. Amén. Ahora, hemos jugado a la iglesia por años y años, pero ahora ha llegado la hora Sí, amén. cuando Janes y Jambres resistirán a Moisés. Amén. Como dice la Biblia que lo harían. Y será una batalla espiritual, Amén. un conflicto. Algunos continuarán igual. La iglesia denominacional entrará a dominar y seguirá su camino por donde va. Pero yo estoy hablando del verdadero creyente que llegará a ese campo de batalla. Amén. Y más le vale a usted estar bien versado. Amén. Amén. Y saber lo que está haciendo. O a usted lo puede tomar un espíritu inmundo fácilmente. Amén. No saberlo. Amén. Si es contrario a esta palabra, no lo crea. Quédese con esa palabra. Amén. Idolatría. La idolatría es antigua. Es antigua aquí en los Estados Unidos. Y hace muchos años los indios, pueblo allá en Arizona,
Unos tenían la adoración a un ídolo, el cual era el dios de la lluvia que ellos tenían. Y el dios de la lluvia era, tomaban una tortuga de lodo y hacían una imagen conforme a la tortuga de lodo. Y ellos le ponían manchas como si acababa de subir del lodo. Y se postraban delante de esta tortuga del lodo, creyendo que existía un dios de la lluvia que bajaba y entraba a este cascarón de tortuga y les hablaba a ellos por medio de esta tortuga del lodo. Tremendo. Pues ellos creían, ella vivía en el lodo y la humedad, y que él era el Dios sobre ella. Ellos tenían, es mitología, solo era algo manufacturado que tenían como verdad. Amén. 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 Ahora, y ellos adoraban diablos al hacer esto. Por adorar una tortuga del lobo, pensando que era un dios de la lluvia, ellos traían ese espíritu sobre ellos, seguro, porque le abrían sus corazones a eso. Pero era el espíritu errado. Amén. Mire, si hay algo que usted debe aprender, es que si usted está cimentado bien en las escrituras y alguna vez usted tiene algún reto, Dios no va a permitir. Mire, una cosa es que ciertos milagritos obren por este tipo de espíritus burlones, pero esos espíritus burlones no se pueden parar frente a Dios. Mire, la prueba más clara de eso es Elías, con los falsos profetas. Mire, estos falsos profetas lo estaban haciendo en serio. Ellos creían que de verdad ese fuego lo iba a prender Baal. Ellos de verdad lo creían, y tanto lo creían que se laceraban y los tipos lo creían en serio. Ellos no lo estaban haciendo en broma, y seguramente otras veces les había funcionado. ¿Cómo la ven? Seguramente les había funcionado otras veces. Pero ¿sabes qué? Que esos espíriticos no se pueden parar frente al Dios. Amén. Entonces no les funcionó, y tan no les funcionó que Elías se les burló en la cara. Aleluya. Estaba tonteado de la risa. Pero ¿sabe por qué estaba tonteado de la risa? No porque él decía, ay, estos imbéciles, idiotas, no. Porque él sabía quién lo acompañaba. Amén. Es porque él sí conocía el poder de su Dios. Amén. Es porque él sí había hablado con su Dios. Amén. Amén. ¿Cuántos le aman a él? Gloria a Entonces, usted esté tranquilo. Hay muchas cosas que uno puede decir, ¿qué pasa esto? No, chica, ¿será que yo sí estoy por el lado correcto? Amén. Si usted piensa alguna vez eso, usted no está por el lado correcto. Porque ya empezaba. Usted todavía se deja llevar por unas aguas y otras aguas. Unas aguas y otras aguas. Amén. 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 Pero el equilibrio está en mirar a Cristo. Amén. No juzgamos al pecador, pero juzgamos el pecado. No juzgamos gente, porque la gente no tiene la culpa de estar ciega. Pero si tú quieres ser ciego, conociendo la verdad, es tu decisión. Amén. Amén, así es. Es tu decisión. Amén. Amén. Dice, tantas personas hoy le están abriendo sus corazones a lo errado. Usted en realidad recibe un espíritu, pero muchas veces contradice la palabra diciendo, los días de los milagros han pasado. No hay tal cosa como esto ni aquello. Recuerde, ese es un diablo bajo el disfraz de cristianismo. Que Dios nos ayude cuando entremos en esto más adelante. Para que ustedes lo vean, ¿ven? Que es un espíritu maligno disfrazado de cristianismo. Pero no es el espíritu de Cristo, porque el espíritu de Cristo viene a la palabra en cada ocasión. Él no puede negar su propia palabra. Ahora, cuando el cristianismo llegó a Roma, en la propia ciudad de Roma, tenía 400 templos paganos dentro del muro de 7 millas, 10 kilómetros de muro. 400 templos paganos, y eran para dioses y diosas, hombres y mujeres, dioses, 400 distintos,
Piénsenlo, 400. Tenaz. Ahora, eso es lo que encontró Pablo cuando llegó a Roma. Así es. Eso es lo que encontraron Aquila y Priscila cuando fueron enviados de Pentecostés. Establecieron la iglesia en Roma. A eso llegaron ellos, a la adoración pagana de ídolos. Amén. Había como 2 millones de habitantes en Roma, en la Roma metropolitana, contando los esclavos y todos los suburbios y demás, como 2 millones de personas. Pero el muro alrededor de la propia Roma era de 7 millas, 11 kilómetros. Y dentro de esas 7 millas, al pie del cerro, había 400 templos paganos edificados a dioses y diosas paganas. Ahora, aquí quiero hablar por un momento de algo que tomé de las historias. Y aquí tengo uno conmigo. La manera de entrar a la adoración. ¿Cómo llegaban ellos a la adoración? ¿Cómo llegaba un pagano a adorar? Lo primero que él hacía era llegar al templo y encontrar al sacerdote pagano. Luego, él le daba una ofrenda de tanto dinero y luego un sacrificio, un animal, para apaciguar al Dios con quien iba a hablar. Amén. Amén. Inicio. Estos dioses de entradita estaban enojados con usted. ¿Sí? No querían bajar y tome, papá. ¿Sí? Sí. Entonces ellos tenían que llevar una ofrenda para apaciguar a este Dios. Amén. 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 Dice, y a veces en un solo templo había más de un Dios. Había dioses y diosas, y cuanto más en un solo templo. Así que el sacerdote pagano, él iba a él y él le daba una cantidad de dinero, y entonces el sacerdote pagano le entregaba una vela, una simple vela de cebo. Entonces el adorador tomaba esta vela, después de pagarle al sacerdote. Tomaba esta vela e iba a este cierto altar de este Dios con el que quería hablar. ¿Se le parece a las iglesias católicas romanas? Sí. Sí. Un poquito, ¿no? Sí. Estamos hablando de la Roma pagana. Amén. Esta no es la Roma papal, no, esta es la Roma pagana. Amén. Iba a este cierto altar de este Dios con el que quería hablar. Y sobre este altar había fuego, donde quemaban el sacrificio, al pie de la estatua. El gran templo de bronce, o el ídolo, él tomaba esta vela y la encendía del fuego del altar del ídolo. De allí encendía la vela y se iba al pie del altar del ídolo, y allí ponía esta vela, y después de haber colocado la vela, será, me supongo, para que este cierto Dios entre todos los dioses supiera en cuál de los ídolos debía entrar. Ustedes saben, para venir a hablar con él. Pero el porqué de la vela, yo no sé, pero él le ponía la vela, encendiendo los fuegos del altar. Él luego regresaba al piso del tabernáculo, y allí él se postraba en el piso, y allí ponía toda su alma, toda su fuerza en oración, y le oraba a esta gran clase de Dios, una manufactura, un Dios místico, le oraba a este Dios a que bajase a esta imagen y le hablara. Amén. Se dice que uno de los emperadores podía postrarse tanto ante la imagen de Apolos que decía que él realmente escuchaba voces procediendo del ídolo, respondiéndole al postrarse. A estas alturas usted dirá, hermano Branham, ¿realmente habrá escuchado una voz? Yo no dudo que sí. Tremendo. Amén. Pero fue la voz de un diablo. Amén. Amén. No ha existido tal cosa como el dios de Júpiter, ni todos estos otros dioses que ellos tenían. Pero ellos se postraban y permanecían allí postrados y adoraban. Adoraban a este Dios misterioso del cual no conocían nada, mientras que su espíritu estaba en el ídolo según ellos se lo imaginaban. Amén. Ellos le hacían una imagen y con eso hallaban favor con él. Amén. Amén. Luego le hacían una ofrenda. Ahora, cuando él ya estaba todo conmovido en esta emoción, entonces iba de nuevo ante el ídolo, y esta vez el sacerdote pagano le traía algo de alimento y bebida y lo ponían a los pies del ídolo. Y entonces ahora lo tengo escrito en esta página, lo estoy leyendo, ven, y él llegaba a los pies de este ídolo y bebía sorbos de esta ofrenda
de la bebida y mordisqueaba un poco de la comida y luego derramaba sobre los pies del ídolo. ¿Se le parece? Perdón, ¿no? ¿Se le parece un poquito a la gente que deja la mitad del vasito ahí para que su santico venga ahí? No, 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 es broma, es en serio, Sí, esto lo amén. hacen y se la toman. Tremendo. Esto pasa, o sea, esto puede sonar a chiste, pero esto es verdad. Y es idolatría. O estos otros que ponen las tijeritas abiertas, colgadas en la pared, que para espantar a los espíritus, lo que hacen es al contrario, llaman mucho más. Eso es muy grave. Nunca vaya usted a hacer eso, cristiano. Amén. Dice: luego le hacían una ofrenda. Ahora, cuando él ya estaba todo conmovido en esta emoción, entonces iba de nuevo ante el ídolo y el sacerdote pagano le traía algo de alimento y bebida. ¿Ve? Y él llegaba a los pies de este ídolo y bebía sorbos de esta ofrenda de la bebida y mordisqueaba un poco de la comida y luego lo derramaba sobre los pies del ídolo. ¿Qué estaba haciendo? Teniendo comunión con diablos, comulgando con diablos, dioses y diosas. Solo es un tipo figurado del cristianismo comulgando con Cristo, comiendo la Santa Cena. Eso fue lo que halló la primera iglesia o los primeros peregrinos del Evangelio que vinieron a Roma, a esta gente en esta clase de adoración. Baal era el dios más destacado de toda la edad entre los ídolos. Era Baal, B-A-A-L. Él era el dios Sol. Y también tenía una esposa, el dios Luna, la diosa Ishtar. Ishtar, que también se pronuncia Astarte. Está en las monedas romanas. Ella fue llamada la diosa de la luna, o la reina del cielo, madre de dioses. El dios Luna. El dios Sol era Baal. Bueno, casi todos los paganos adoraban ese sol. Aún los indios estaban haciendo lo mismo cuando nosotros llegamos. ¿Qué encontramos América aquí cuando América fue fundada? Vinieron al llegar los padres aquí, hallaron que ellos aún adoraban al sol. Pues en esto ellos adoraban al sol, ¿ven? Así que de esa manera ellos estaban adorando los dioses y las diosas en Roma, cuando los cristianos llegaron a Roma, ¿ven? Ahora, en mis viajes yo he notado que la idolatría no ha cambiado. Tremendo. Y el verdadero cristianismo tampoco ha cambiado. Los dos retienen su lugar y lo harán hasta la venida del Señor. Los dos retienen su lugar y lo harán hasta la venida del Señor Jesús. Y quiero hablar de esto un poquito para que ustedes tengan una idea. Y si usted es espiritual, seguramente lo captará. Siendo Baal el dios Sol, pues las tortas que hacían, y Jeremías dice aquí, lo cual hablamos hace unos momentos, las mujeres habían hecho tortas para Baal, el dios Sol. Pues usted se da cuenta más adelante, más abajo en el capítulo, si lo lee, que ellos decían: si no adoramos a Baal, entonces nuestras cosechas fallan, porque Baal era el dios de la fertilidad. En otras palabras, sabemos que el sol hace que crezcan las cosechas, pero el profeta les dijo: es porque han dejado a Dios, por eso es que sus cosechas no crecen. Pero ellos adoraban a Baal, decían que ellos adorarían y le harían las ofrendas a él. Ahora, si Baal es un dios redondo, como el sol, ahora capte esto, palabra por palabra, y entenderá lo demás, el final de este mensaje. Dios era un dios redondo, un dios sol. Ellos tenían unos platos grandes de bronce que reflejaban al sol y parecían como fuego. Y luego el pan de que Jeremías habla aquí, las mujeres horneaban tortas a Baal que eran hechas redondas como el sol. Bueno, después era puesta sobre el altar pagano para la comunión, y hecho redondo como el sol o como la luna, porque era el dios sol o el dios luna. ¿Se le parece a usted a las hostias? Sí, Señor. Amén. Exactamente. Así es. Y millones de personas
engañadas, Amén. tomando comunión con diablos. Amén. Amén. Tremendo. Millones de personas. Amén. Así es. Dice, ahora la iglesia primitiva se vio enfrentada a esto cuando llegaron a Roma, y es dicho y creído por la iglesia romana, o por la iglesia hoy, la iglesia católica romana, que es llamada católica. Ojo con esto que dice el profeta, todos somos católicos. Nosotros somos la iglesia católica. Nosotros somos los católicos apostólicos. El católico significa fe, perdón, el católico significa universal. Y nosotros somos la iglesia universal de la fe apostólica. Sí, Señor. Hay una diferencia entre las dos iglesias. Una de ellas es católica, universal, apostólica, y la otra es católica romana. Amén. Y se dijo que Pedro, o ellos lo creen, que Pedro estableció la iglesia romana. Yo quiero la escritura, quiero la cita con la que ustedes puedan decir que Pedro estuvo en Roma, bajo alguna condición, como dijo la iglesia romana, que él estuvo allí desde el 41 hasta el 46 después de Cristo. Y en este tiempo, Claudio era emperador de Roma, el cual decretó que todos los judíos se fueran. Sí, es correcto. Lea usted Tremendo. Hechos en el capítulo 18 y encontrará que cuando Pablo fue a Éfeso, halló a Aquila y a Priscila, que en realidad eran judíos y que habían sido echados durante el tiempo de la persecución. Y ellos estaban aquí nuevamente en Palestina, porque Claudio había ordenado que todos los judíos se fueran, Sí, amén. tanto los cristianos como los ortodoxos. Sí, amén. Aquila y Priscila establecieron la iglesia en Roma y tuvieron que irse porque subió Claudio, quien echó a toda la iglesia, a los cristianos y a todos los judíos de Sí, Roma. amén. 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 Ahora, que Pedro haya sido el obispo de la iglesia, yo les puedo mostrar escrituras hasta casi por lo menos 70 años que Pedro nunca salió de Palestina. Señor. Allí mismo en la escritura. Y ustedes dicen que Pedro fue asesinado en Roma y que a Pablo le cortaron la cabeza en Roma. Eso es dogma. Y yo he leído todos los martirologios que he podido encontrar, y en ninguno se menciona nada de Pedro o Pablo, ninguno, siendo asesinados en Roma. De los martirologios antiguos más auténticos que podemos leer, ninguno de ellos dice nada de eso. Él no lo fue, eso es un dogma. Yo estoy aquí para exponer el paganismo. Así que vamos a hacerlo con la ayuda del Señor Amén. y su Amén. palabra. Amén. ¿Ven? Solo mostrándoles cómo lo es la iglesia. Ustedes vociferan de la católica, pero solo esperen. Amén. Señor, añada bendición a sus escrituras. Amén. Vamos a orar para terminar. Continuaremos con este tema más adelante, amén, que es un tema para cortar bastante tela. Amén. Es un tema largo, es un tema Esclarecedor. tiene mucha tela que cortar. Amén. Amén. Vamos a orar. Padre bueno, Señor Jesús, te agradecemos, Señor, por tu palabra, por tu verdad, Padre. Señor, porque tu palabra dice que la verdad nos hará Amén. libres. Tu palabra dice que tú eres la verdad, el camino, la verdad y la vida. Que nadie viene al Padre sino por ti. Señor Jesús, te agradecemos, Señor, por eso. Señor, perdona nuestras fallas y errores. Señor, haznos ver nuestros errores, aún los que no son ocultos. Como diría el rey David, Padre. Señor, gracias por tu palabra, por tu bondad y misericordia. Déjanos irnos meditando en tu palabra, Señor Jesús. Déjanos tener un corazón contrito y humillado para dejar cualquier ídolo que tal vez tengamos. Lo pedimos y lo rogamos con acciones de gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y amén. Amén. Dios los bendiga. ¿Cuántos dan gloria a Dios?
Amén. Desciende aquí Jesús, desciende, derrama tu poder en mi corazón. Desciende aquí Jesús, desciende, derrama tu poder en mi corazón. Yo quiero servirte, yo quiero adorarte por siglos y siglos y por la eternidad. Yo quiero servirte, yo quiero adorarte por siglos y siglos y por la eternidad. Amén. Vamos a pedir el favor al hermano Eduardo que ore por diezmos.